El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los capaces, a los intelectuales, a los analistas políticos, sociólogos, religiosos, aún teólogos, a los grandes estadísticos, y está prefiriendo revelarle sus cosas a gente sencilla, porque así le ha parecido bien, porque ese es su agrado. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo solía repetir varias veces una expresión, y él decía que cuando el Espíritu Santo había sido arrojado de la mente de los intelectuales, de los orgullosos, de los presuntuosos, de los que saben predecir las cosas, el futuro, se había refugiado en el corazón de los sencillos, de los humildes. Esa es la realidad precisamente en la que el Señor le pide al profeta Isaías ejercer su ministerio. Y le purifica sus labios, su lengua, en la visión que tiene a través de unos carbones ardiendo, para que sea su profeta, sea su ministro. Y le dice para que este pueblo, viendo, no vea, para que oyendo, no oiga. Y es la conciencia que el Señor le va creando al profeta Isaías. Es más, hoy está hablando el profeta de lo que Dios va a permitir hacer con los asirios. Y dice, pero los asirios no se dan cuenta que quien está detrás de todo esto soy yo. Ellos están creyendo que es por su capacidad, que es por su fuerza, y van a someter a Jerusalén en cierto sentido, la van a saquear. Ayer veíamos cómo el rey de Judá se puso a matarle el ojito a los asirios y se confabuló con ellos, porque prefirió no entrar en la liga con los hermanos del norte, para atacar a los asirios, pero sí se dio la mano, hizo un pacto político con ellos. Ahora con quienes hizo el pacto político, ellos mismos se van a venir a atacarlo y a saquearlo. ¿Y por qué Dios va a permitir esto? Porque ya se lo había advertido a Judá, que ellos no tenían que confiar en los hombres, que ellos no tenían que confiar en los ídolos, que ellos no tenían por qué poner su confianza en ningún partido y poder político, sino solamente en Yahvé. De hecho, cuando Dios les da, o cuando empieza la institución monárquica del pueblo de Israel, Dios les da al primer rey, que es Saúl, pero no porque sea su beneplácito, porque él ya tiene preparada otra cosa. Dios les da por rey a Saúl porque el pueblo se empecinó
en pedir lo que ellos querían. El pueblo no estaba pidiendo de acuerdo o armónicamente a la voluntad de Dios, sino que querían un rey porque las demás naciones tenían un rey. De hecho, esto lleva a la tristeza a Samuel, que es juez y a la vez profeta. Y el Señor le dice, no es a ti a quien desprecian, es a mí a quien me están despreciando. ¿Quieren un rey? Listo. Yo les voy a dar un rey, para que se den cuenta que es tener un rey y que es obstinarse en una petición. Cuando hacemos peticiones y nos obstinamos en cosas que no caminan al ritmo de la voluntad del Señor, del querer del Señor. ¿Qué fue Saúl para Israel? Lo sometió, fue un rey injusto, fue verdugo. De hecho, Saúl cae en la desobediencia y la ruina de un rey, de un gobernante querido por el pueblo, elegido por el pueblo, en esa dimensión que no va acorde con la voluntad de Dios, se convierte en vara de castigo para el mismo pueblo y se convierte en látigo para el mismo pueblo. Con razón dicen por ahí que cada pueblo se elige el gobernante que se merece. Hoy, ¿por qué en el mundo vivimos lo que vivimos en el orden político? O en Colombia, ¿por qué tenemos hoy un gobierno de izquierda? No es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Eso es lo que hemos buscado, con nuestra testarudez, con nuestra cerrazón, con nuestros caprichos, con nuestro alejamiento de Dios, con nuestro empecinamiento en el pecado. ¿Qué otra consecuencia podemos esperar? ¿Qué otra consecuencia? Si somos nosotros, con nuestra libertad y viviendo a nuestro antojo y haciendo las cosas a nuestra manera, los que nos traemos tantas desgracias. Y eso es lo que precisamente Dios está reprochando a través del profeta. Asiria no entiende que soy yo el que está detrás de todo esto. Ni siquiera Judá. Dios ya se lo había advertido a través del profeta, pero el profeta ya sabía que teniendo oídos no oirían, ¿sí? Que no iban a hacer caso, que era un pueblo testarudo. Y Dios estaba permitiendo eso para darles una gran lección. Aunque no caen con el imperio asirio, luego van a caer con el imperio babilonio. Y viene la gran humillación para el pueblo. El gran destierro de Babilonia, que se lleva a los judíos, los destierra de su propia tierra. ¿Y hasta cuándo Dios les permitió ese sufrimiento, esa amargura, esa humillación, ese látigo, ese dolor al pueblo judío? Hasta que entendió una cosa, hasta que comprendió una sola cosa, que era lo que Dios estaba buscando. Que ellos no podían confiar y absolutizar la confianza en los hombres. Es más, cuando aparecen los babilonios vencidos por los persas, un gran imperio que se estaba desarrollando y creciendo, generalmente Israel le daba por tener esperanza e ilusión en las grandes potencias que venían invadiendo, y a los pocos judíos fieles que habían permanecido fieles al Señor, se les cayó toda esperanza en los hombres. La pedagogía de Dios estaba haciendo eso. Dios estaba permitiendo que ellos se desilusionaran de los hombres, que se desilusionaran de todo poder, de toda fortificación humana. Y a eso los quería llevar Dios. Y a eso Dios quiere llevar a la humanidad hoy. Y a eso nos quiere llevar a nosotros. Porque a lo mejor nuestra esperanza, la esperanza cristiana que se nos dio en el bautismo, la tenemos puesta en los hombres, la tenemos puesta en las instituciones, la tenemos puesta en los poderes políticos, la tenemos puesta en los grandes intelectuales, en los grandes prometedores, los prometeos de este tiempo. Y Dios nos quiere llevar a la desilusión. A eso nos quiere llevar, porque la esperanza cristiana se nos dio para una sola cosa, para esperarlo todo del Señor. Por eso cuando el ángel le anuncia a la Virgen que van a ser a través de su seno el Emmanuel, el Dios con nosotros, le dice que reinará por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin.
porque el único Rey en el que debe estar puesta toda nuestra esperanza es en el Señor Jesús. Porque el único Señor que es absoluto para nosotros los cristianos, en quien debe estar puesta toda nuestra confianza, es en el Señor. Desde Dios, desde nuestra dependencia total a Él, nosotros miramos en qué grado confiamos en los seres humanos o no. Desde Dios y nuestra confianza puesta en Dios, en nuestro Padre Dios, discernimos a su luz qué tanto grado de confianza le damos a los políticos, le damos incluso aún a las instituciones religiosas de nuestro tiempo, qué tanto grado de confianza les damos o no. Eso es propio del juicio prudencial, de un juicio cristiano. ¿Cómo vamos a darle todo nuestro corazón, nuestra ilusión, nuestra esperanza a los hombres? Es que nos vamos creando unos fetiches, unos ídolos, a los que les vamos entregando no solamente nuestro corazón, sino nuestra libertad y hasta la conciencia, como lo están haciendo muchos cristianos hoy. ¿A qué le están entregando su ilusión y su esperanza tantos católicos hoy? A los hombres. Y van a perecer, van a perecer. ¿A quién le están entregando su esperanza? A unos ídolos que se han construido porque muchos tienen su confianza puesta en los hombres y van a perecer. Yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las ha revelado a la gente prudente y sabia, sino a los sencillos, a los pequeños. ¿Por qué hoy hay tanta gente que tiene resentimientos, heridas, tiene dolores, fracasos? ¿Por qué no hubieran fracasos, no hubiesen ese tipo de heridas si no estuviéramos cayendo en la idolatría? Pero no, el gran problema de este tiempo es que estamos cayendo en la idolatría. Y los ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, terminarán destruidos. ¿De qué le sirvió a Judá poner toda su confianza en los asirios? De nada, porque ellos mismos sirvieron como hacha para cortarlos, porque ellos mismos sirvieron como vara para castigarlos. Cuando nosotros ponemos nuestra ilusión en los hombres, en los poderes de este mundo, en los poderes de esta tierra y no en Dios. ¿De qué le ha servido a tantos cristianos hoy católicos que hicieron del sistema económico su fetiche, su ídolo, y le están dando no solamente el culto, sino que ya le entregaron la vida? Hay gente que le entregó toda su vida al sistema económico. Hay estados que le entregaron toda la nación al sistema económico. Y no les importa si tienen que aprobar o permitir el aborto, la eutanasia, la ideología de género. Y podríamos seguir sumando cosas para poder darle culto a este ídolo. Porque si no le damos el culto que Él nos pide, entonces no podemos obtener su retribución. Pero lo más grave de todo es la apostasía. Lo que están haciendo los cristianos y muchos católicos. Entregaron su confianza y esperanza en Dios por sostener el sistema económico, para que no les toquen el bolsillo, para que no les toquen lo material. Una vez me escribió alguien, una persona se sentía que estaba muy furiosa, porque en una homilía yo lo dije. Y dijo: padre, no es los bolsillos, es el pueblo colombiano. ¿Pueblo colombiano? Es que todos lo sabemos disfrazar. Israel lo disfrazaba también. Y al lado del altar que tenían para Yahvé ponían un altozano a los ídolos, para que no les afectara la conciencia, para que no les lastimara la conciencia, para que el pueblo viera que también se le estaba dando culto a Yahvé. Y por eso Dios dice a través del profeta Isaías: no quiero sus sacrificios, no quiero escuchar sus plegarias, voy a esconder mis manos a sus ofrendas, porque no las quiero recibir.
A ese punto llega el dolor de Dios. Y así queremos nosotros ir taponando nuestra conciencia, calmándola, dándole culto a 2 y a 3 ídolos al mismo tiempo. Y a Dios no le gustan los corazones divididos. Dios quiere un corazón indiviso, totalmente para Él. Hay gente que vive en su vida privada cosas injustas en sus negocios, en la forma en cómo obtienen los bienes materiales de manera injusta, y saben cómo van a tapar su conciencia dando limosnas y ofrendas a la iglesia. Y creen que eso les va a taponar la conciencia. Llegará el día en que terminarán delante del Señor y a Él le darán razón de todo esto, porque a Dios no nos le vamos a esconder. Pero hay gente que le gusta vivir su vida cristiana así. Y entonces, si nos toca coger un rosario, si nos toca rezar un rosario, a ver si vamos tranquilizando la conciencia. No, es que lo que Dios quiere es conversión del corazón, y una conversión real y radical. Hoy hay cristianos que no son dobles, son triples. A mí me impacta mucho la imagen del camaleón, porque tienen la capacidad de vestirse de todos los colores. Y si necesitan presentarse como buenos católicos, se presentan como buenos católicos. Pero ¿cuál es el color real que llevan? Ficticios, dobles, irreales. Y por eso hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor que nos purifique. Porque es necesaria la purificación. Y solo cuando pasa la purificación y la prueba, es que nos vamos dando cuenta quién es verdadero y quién no. Dios nos ha empezado esta purificación. Desde esta pandemia hemos venido viviendo cosas, y cómo Dios está permitiendo la prueba para ver qué decisión tomamos ante lo que se nos está presentando. Dios nos está dejando, y eso está sirviendo providencialmente de luz, porque allí nos estamos dando cuenta cómo son las intenciones de los corazones. ¿Quién ama verdaderamente al Señor y quién no? Y esto nos está sirviendo. Esta semana nos decía el Señor a través de la palabra, fíjense en los lugares donde van a entrar a ver si son lugares de confianza o no. Yo me acuerdo mucho, porque mi director espiritual me lo dice continuamente, mi hijito, para vivir la santidad tienes que cuidar tu ambiente y tienes que estar en un ambiente sano. Porque si no estás en un ambiente sano, te puedes dañar. Pues Dios nos está haciendo un favor grande también. Saber en qué círculos podemos andar y en qué círculos no. En qué ambiente nos podemos meter y no. Si es un lugar de confianza, entrad en él. Si no es de confianza, no entréis en ese lugar. Cuídense de entrar en tierra de samaritanos y de paganos. Nos decía el Señor, cuídense de la gente, porque son lobos vestidos de ovejas. Mirad que los envío como corderos en medio de lobos. Y hoy hay mucho de eso. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestra fe. Tenemos que cuidar mucho el regalo que Dios nos dio en el bautismo, sobre todo las virtudes, las fuerzas, las potencias, las capacidades teologales que Dios nos dio en el bautismo para luchar en este mundo, que son la esperanza cristiana, la fe cristiana y el amor cristiano. Porque si no los cuidamos se contaminan. Hoy hay gente que habla de Dios y dice de Dios y Dios y Dios y Dios, pero no vive para Dios. Y predican a Dios y anuncian a Dios y anuncian a Jesucristo, pero vas a mirar su vida, a ver si hay coherencia entre lo que dicen y hacen, y no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Allí tenemos que cuidarnos porque hay 2 ropajes, hay 2 vestiduras, y hay hasta 3. Uno tiene que buscar el ropaje real de la oveja, el real. Por eso tenemos que pedirle a Dios, y no nos puede dar miedo, que en cierto sentido Dios también vaya separando, porque eso es propio del juicio de Dios, eso es propio de su amor y de su misericordia. De repente nosotros tenemos que dejar que las cosas sigan el ritmo natural divino que traen, ¿sí?
Dios lo dice a través del profeta Isaías en varias ocasiones, solamente quedará un resto. Y si queda la 10ª parte, a esa 10ª parte también por allí pasaré, para que como el ciprés y como el árbol después de talado, solamente quede una cuña. Y en esa cuña reposará mi promesa. ¿Qué dice el Señor a través del profeta Isaías? Lo que está diciendo Jesús hoy a los pequeños, es decir, es una porción muy pequeña. El Papa Francisco ayer lo volvió a decir, lo ha venido diciendo todos estos días. Está hablando del pragmatismo, de la idolatría, del pragmatismo cuantitativo. Hoy todo el mundo, maravilloso, la estadística nos dice que los católicos están yendo más a misa, ¿sí? Que hay mucho más gente yendo a retiros espirituales, ¿y eso qué nos dice de conversión? Al Papa Benedicto XVI le decían, iniciando su pontificado: Santo Padre, usted sí se da cuenta que a sus audiencias está asistiendo muchísimo más gente que a las audiencias de San Juan Pablo II. Y dice el Papa en una entrevista, dice, ¿y eso qué dice de la fe? Eso no dice nada de la fe auténtica. Habría que mirar en cada uno cuál es el grado de fe que hay en ellos. Hay mucha gente que va al Vaticano a peregrinar y a los santuarios a peregrinar, pero ¿quiénes se convierten de verdad? Hay mucha gente que va a retiros espirituales, pero ¿quiénes se convierten de verdad? ¿Quiénes viven el fruto de la santidad de verdad? En nuestra iglesia, dentro de la jerarquía, hay muchos ministros, sacerdotes, en la vida religiosa, hay muchos religiosos y religiosas, pero ¿quiénes viven de verdad sus compromisos religiosos, sacerdotales? ¿Qué católicos viven de verdad el grado de conversión que Dios nos está pidiendo, que es el fruto que Él está esperando, y el grado de santidad que Dios quiere de nosotros? Porque cuando venga la siega, ese es el fruto que Dios va a admitir en su canasta, el de la santidad, no otro. Y va a llegar a separar unos peces de otros, ¿sí? Así dice que es el reino de los cielos. Y a la hora de la siega separará el trigo de la cizaña. Entonces nosotros procuremos tener nuestro corazón fiel ante Dios, obediente a su palabra, a todo lo que Dios nos está pidiendo. Nuestra única garantía en estos momentos es Cristo, y es Jesús Eucaristía, porque no hay otro lugar en donde se manifieste más plenamente la revelación del Padre que en la Eucaristía. Quien hoy no tenga dependiente su corazón, su vida de la Eucaristía, va a perecer muy fácil. Quien no tenga su corazón aferrado a la Virgen María, y sobre todo a través del Santo Rosario, ¿por qué el Santo Rosario? Porque nos enseñó San Juan Pablo II que el Rosario nos centra en Cristo. ¿Qué es lo que meditamos nosotros en el Santo Rosario? Los misterios de la vida de Cristo. Y por eso el Rosario empieza en la cruz y termina en la cruz. Y todo el camino que se hace no es nada más que la meditación de la vida de Cristo. El Rosario termina en la Eucaristía. Y los verdaderos devotos de la Virgen, los verdaderos, los auténticos, porque hoy hay muchos que no son reales, aparentan, y así recen muchos rosarios. Los verdaderos devotos terminan adorando a Cristo, obedeciéndole a Jesús, pendientes de Jesús, como San Juan. ¿De qué le sirvió a San Juan estar tanto tiempo con la Virgen? Poder terminar en el seno de Jesús, terminar allí en el Calvario con Cristo y ser de los primeros en experimentar y contemplar el misterio de la resurrección. Por eso se le conoce como el águila, porque voló más alto. Fue el que voló más alto de todos. La Virgen nos conduce a Cristo. San Luis María Griñón de Montfort lo enseña en el Tratado de la Verdadera Devoción. Hoy hay mucha gente que se consagra al corazón de la Virgen, pero habría que mirar quiénes son los auténticos consagrados. Eso que uno haga un rito, eso lo puede hacer cualquiera. Eso que uno haga una preparación, eso lo puede hacer cualquiera. Que viva como un auténtico consagrado a la Virgen, ese ya es otro cantar.
Y eso sí manifiesta la verdadera realidad de un consagrado. No es una medalla, no es llevar una camiseta, no es llevar una insignia externa, no es llevar un hábito con una M bien grande. No, es llevar a Cristo en el corazón. Es llevar el corazón teñido de los misterios de la vida de Cristo. Llevar palpitando nuestro corazón por Jesús y sobre todo por una fidelidad auténtica a Él. Jugárnosla toda por el Señor. Esos son los verdaderos cristianos. Pero son muy pocos. Y hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia de estar dentro de esos pocos. Pidámosle entonces hoy a San José, que fue esa estirpe sencilla, poco notoria, en la que se mantuvo la promesa del Señor, que Él nos ayude a ser fieles, porque en Él pertenecía a la raíz de la estirpe de David, y en Él Dios pudo realizar sus promesas, como lo hizo en la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.